Bienvenidas, almas que vagáis entre las ondas radiofónicas, a este vuestro programa, Algo que Contar. Al micro, vuestra conductora de historias, Miss Psique Zenobia. En el podcast El Nuevo Mercado Laboral tratamos el tema de cómo la tecnología está afectando al mercado laboral y reduciendo las necesidades de recursos humanos en muchos sectores. Avanzando un paso más, hoy vamos a hablar de renta básica universal. Esta figura, que en los últimos años comienza a correr como la pólvora en medios políticos y de comunicación, sin embargo no es nueva. Ya en el siglo XVIII, Thomas Paine, en su Justicia Agraria, introduce el concepto de renta mínima garantizada. Durante los siglos XIX y XX, otros autores desarrollan también la idea de un ingreso universal. Pero ha sido en esta última década, probablemente a raíz de la crisis del 2008, cuando la renta básica ha saltado a la palestra de los grandes medios de comunicación y de los debates políticos y económicos. Para hablar de lo que significa la renta básica universal, de sus modalidades y matices, de las reticencias que suscitan, de los problemas para su aplicación, tenemos hoy en el programa a Patxi Álvarez y a Verónica Simón. Ambos son miembros del colectivo Humanistas por la Renta Básica Universal, que a su vez forma parte de la red española Red Renta Básica y de la europea UBIE. Bienvenidos, Verónica y Patxi, a Algo que Contar. Gracias, Psique. Muchas gracias, Psique. Estábamos comentando que ambos sois miembros de Humanistas por la RBU. ¿Hace cuánto tiempo se creó este grupo y cuáles son sus fines? Precisamente en 2015, los que estamos aquí presentes, Verónica y yo, tuvimos una conversación. Curiosamente estábamos en un lugar que se llama Parque Toledo, el Parque de Estudio y Reflexión Toledo, y en ese lugar, que es un lugar muy inspirador, donde se desarrollan estudios, donde se desarrolla experiencia, donde se desarrollan intercambios, tuvimos un encuentro, Verónica y yo, y ella está en un colectivo, yo estaba en un grupo de estudio, y hablamos de la posibilidad de organizar un colectivo nuevo de renta básica entre humanistas, ¿no? ¿Y cuál era el motivo por el que decidisteis crear este colectivo? Como dice Patxi, tuvimos una reunión en Parque Toledo y nos planteamos hacer alguna fórmula, un organismo, una asociación que fuera, que defendiera la renta básica. Antes yo había participado en una iniciativa legislativa popular que se hizo en España, junto con otros colectivos, entre ellos Podemos participaba. Y tuvimos la experiencia de ver con otros colectivos, de ver cómo se llevaba esto, cómo se recogían las firmas y tal. No se llegó al número, pero bueno, fue una experiencia interesante, sobre todo el tema de trabajar este tipo de cosas y ver cómo llevar esta iniciativa con otros y qué respuesta había en la gente. O sea que la idea era expandir el concepto de la renta básica universal. Sí, y ponerse de acuerdo con otros colectivos para iniciar acciones. Así es. Que encaminaran en esa dirección. Exactamente. Para esclarecer un poco a nuestros y a nuestras oyentes, ¿podríais explicarnos así brevemente, en 4 pinceladas, de qué hablamos cuando mencionamos renta básica universal? Sí, la renta básica universal es una asignación monetaria individual que recibiríamos cada uno de nosotros, incondicional, que no necesitas nada, ningún requisito, ninguna condición para recibirla, suficiente, que implicaría que bueno,
estaría alrededor del salario mínimo, suficiente como para poder vivir, y universal porque sería para todo el mundo. O sea, sería una asignación económica en la que recibiríamos todos solamente por el hecho de existir, de haber nacido. Eso sería la renta básica. Uh-huh. En el saco o bajo el paraguas de renta básica o renta mínima o ingreso mínimo y otras figuras similares, se están incluyendo diferentes propuestas que no tienen mucho que ver unas con otras. ¿Podríais aclararnos cuáles son los matices y las diferencias? Bueno, pues las diferencias son enormes, ¿no? De luego no se niega lo bien intencionado que puede ser, por ejemplo, la última medida que han hecho del ingreso mínimo vital el propio gobierno, ¿no? Pero lo cierto es que hay mucha gente que se queda fuera de recibir esa ayuda en esta crisis que estamos, digamos, de pospandemia y tal. Entonces, la renta básica, como su nombre indica, universal, es para toda la población. Además, los ingresos mínimos vitales y este tipo de rentas mínimas de inserción, etcétera, tienen unos requisitos muy grandes, ¿no? O sea, que no se lo dan a cualquiera, tienes que tener unas condiciones, es condicionado. Tienes que estar en paro, tienes que tener una situación de precariedad grande, etcétera, etcétera. Sin embargo, la renta básica la recibe todo el mundo, la recibe el más rico y el más pobre. Ahí vamos a dejarlo de momento. O sea, Pachi, que me quieres decir que esta renta básica la cobraría todo el mundo con independencia de si trabaja o no trabaja, de si es rico o pobre, de si es anciano o niño. Por supuesto, sí. Sí. Es una manera, digamos, de hacer un reparto de la riqueza más justo. Una riqueza que, recordamos, no es de la generación dominante que esté ahora, ¿no? De entre los 30 a 40 años que estén en el poder en todos lados, en el poder económico, en el poder político, en el poder cultural, etcétera. No. El tema de la riqueza es un tema generacional, histórico, que han ido aportando generaciones y generaciones de personas, unos anónimos, otros no tan anónimos, un poco tratando de conseguir el bien y la prosperidad del conjunto social. Entonces, esa riqueza pues se la están apropiando algunos desde hace unos cuantos años, algunos listos, y han conseguido un poco dar la vuelta a esa situación, ¿no? Y entonces parece ser que solamente es una cuestión de privilegiados los que pueden tener acceso a las cuestiones económicas, a los poderes económicos, a capital, etcétera. Y entonces la renta básica es una pequeña medida que pretende darle la vuelta a eso. Me da la impresión de que detrás de esta medida hay mucha enjundia. Quiero decir que parece que sea solo una medida económica, pero detrás de ella hay toda una visión, ¿no? Del mundo, del ser humano. ¿Cuál es la ética y la moral que subyace detrás de esta propuesta? A ver, nosotros como humanistas vemos como lo más importante al ser humano. O sea, nos parece que el ser humano no puede estar su subsistencia a merced de los mercados o a merced de las pandemias, por ejemplo, lo que ha pasado ahora, ¿no? Hay una pandemia y de repente nos hemos visto en una situación que nadie esperaba y que no se sabía cómo dar respuesta. Yo pensaba, ¿qué hubiera pasado si en esta pandemia la gente hubiera tenido la renta básica, ¿no? O sea, probablemente la situación de la gente hubiera sido otra. No, mejor a nivel de salud, a nivel físico, puede ser que hubiera sido la misma, pero bueno, creo que la gente a nivel psicológico hubiera estado de otra manera, hubiera estado tranquila. Entonces, para nosotros, el tema de la renta básica tiene que ser un derecho de la gente. Igual que hay otros derechos, igual que existe el derecho a la sanidad pública, a la educación pública, consideramos que la gente pueda vivir dignamente y más en estos momentos en el que realmente la mano de obra no es tan necesaria, porque todos sabemos que se está robotizando las empresas y que es tan necesario que todos trabajemos, creemos que la gente tiene derecho, por el solo hecho de haber nacido, tiene derecho a poder vivir.
Ujú. O sea, Pachi, esto que está comentando Vero, vosotras aspiraríais a que se incluyera, por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí, de algún modo ya se incluye indirectamente en el artículo 25, ¿eh? Dentro de, bueno, la explicación de que todo ser humano tiene derecho a una vida digna, ahí se puede entresacar el tema, porque es lo que ha dicho Verónica. Para nosotros el ser humano es el lugar central y el estar posicionado con la renta básica tiene un fundamento, tiene nuestro fundamento del existencialismo humanista. Uh-huh. A mí me gusta poner siempre una pequeña metáfora, si podemos llamarla así, ¿no? Y es que el ser humano es como un semidios, pero tiene un punto débil, como lo tenía Aquiles con su talón, o el héroe de las leyendas de los Nibelungos, Sigfrido, ¿no? Que tenía un punto flaco y que, bueno, Sigfrido tenía en la espalda una sombra que le hizo una hoja de tilo y que mientras no les tocan esos puntos débiles, el talón Aquiles y la espalda de Sigfrido, pues eran invencibles. El ser humano es igual, lo que pasa que le encadena mucho pues el cuerpo que le requiere muchas necesidades. Entonces la renta básica cubriría una de esas partes, un segmento que tiene que ver a lo mejor con la alimentación, con el vestido, con la solvencia energética. La renta básica no debería estar para tapar agujeros y tapar huecos de otras carencias, como es que no hubiera una sanidad pública y uno tuviera que pagarse el médico, o que no hubiera una vivienda social y no tuviera que estar endeudarse hasta las cejas, ¿no?, para una vivienda. No es en compensación a la pérdida de otros derechos, sino que es además de un añadido. Efectivamente, no, porque además eso es una trampa neoliberal. El traducirlo todo al dinero es la mayor trampa que nos han podido, la mayor estafa que nos han hecho a todos en estos tiempos, porque es una gran mentira. ¿Entendéis que esta propuesta vuestra supone una revolución frente al sistema capitalista dominante? Ya que, como ha comentado Vero, si no se quiere exponer la vida del ser humano, o por lo menos las condiciones básicas de vida de cada ser humano, a los dictados del mercado, estamos hablando de producir un cambio importante en el actual modelo capitalista. ¿Sois conscientes de ello? Sí, claro que somos conscientes. Lo que pasa es que yo casi diría que el problema o el mayor inconveniente que yo le veo, hoy no creo que esté fuera el inconveniente. Creo que en otros momentos se ha demostrado que cuando la gente tiene una imagen en la cabeza, cuando la gente empieza a entender que hay un cambio posible o ve posible una meta, al final las cosas cambian, ¿no? Yo creo que el problema ahora mismo lo tenemos dentro la gente, que es que creemos que no es posible o que no somos merecedores de esta renta básica, ¿no? Entonces, creo que la gente tenemos que empezar a pensar de otra manera. Como antes decía Pachi, toda la riqueza geogenerada por generaciones anteriores a nosotros nos pertenece a todos y no a unos pocos, como es lo que está pasando ahora, ¿no? Que en la mayoría de los países esa riqueza es aprovechada por determinadas empresas privadas u otras corporaciones. Entonces creo que la gente tenemos que empezar a pensar que somos dignos, merecedores de vivir y de vivir de una manera digna. Quería preguntaros en ese sentido, porque entre las actividades del grupo se encuentra la de dar charlas, conferencias. ¿Qué respuesta encontráis en la gente que asiste a estos eventos? ¿Y qué os parece que es más complicado? ¿Que la gente acepte la idea a nivel moral o a nivel económico? Yo personalmente te diría que yo creo que a nivel moral, porque a otros niveles, a lo mejor estudiando, mirando fórmulas que ya han escrito unos cuantos entendidos sobre cómo financiarla, bueno, la gente puede llegar a entender, o bueno, se entiende cómo se financia la seguridad social, se pueden entender cómo financiar otro tipo de cosas. Pero a nivel moral es mucho el surco hecho en la gente sobre que tiene que trabajar para poder ganar dinero, que es imposible que a alguien le den dinero, y además la gente tiene grabado que el trabajo es digno, o sea, o dignifica,
y que cómo va a ser que alguien le va a dar dinero a él, ¿no? Entonces creo que a ese nivel, para mí, no sé, Pachi, pero yo creo que es bastante más complicado. Pachi, ¿tú qué opinas al respecto? Sí, es un poco lo que dice Verónica, ¿no? Siempre va acompañado del componente económico, pero sobre todo es una cuestión de creencias. El problema está dentro de las cabezas de las personas. Entonces, claro, tener un sustento sin hacer nada. Primero, lo que nos hemos encontrado siempre, hacemos talleres normalmente para crear conciencia de la renta básica. Y lo que nos hemos creado siempre la famosa respuesta que sí es para vagos y tal. Pero bueno, esa es la argumentación más simplona que nos encontramos, ¿no? Porque la persona que esgrime eso no tiene ningún fundamento. Sí, pero las campañas de Vox sobre la paguita y demás parece que no ayudan mucho, ¿no? En ese sentido. Bueno, que digan lo que quieran. El tema está en que cuando tú te pones a pensar en un ser querido que tiene necesidades, a lo mejor sí te gustaría que recibiera algún tipo de ayuda, ¿no? De compensación en el reparto de la riqueza. La de la renta básica es un derecho. ¿Vosotros creéis todavía factible la propuesta de algunos grupos de izquierda, sobre todo marxistas, de llegar a conseguir el pleno empleo? Es decir, ¿es que hay alguna otra alternativa a la renta básica universal? Yo diría que no quiero ser tan rotunda, ¿no? Pero yo creo que no. Como antes te explicaba o decía, en realidad no se necesita tanta gente trabajando, produciendo. Entonces, yo creo que está bien que muchos trabajos, o sea, ahora mismo lo hagan máquinas y más que va a haber. Y no está mal que la tecnología avance, pero claro, hay que dar una respuesta a toda esa gente que no va a poder hacer esos trabajos. De todas maneras, sin llegar a esos extremos, hoy día ya se ve que hay una población que está desplazada. Porque, por ejemplo, esto que hablábamos antes de los ingresos condicionados, como bien decía Pachi, no va a cubrir a toda la gente que tiene esas necesidades. Entonces, si hubiera una renta básica que ya las cubriera de antemano, no solamente sería un tema de que, bueno, yo puedo vivir con eso, sino que yo podría elegir qué tipo de trabajo quiero hacer. No me vería abocada a hacer cualquier tipo de trabajo con unos horarios infames y muy mal pagados. O sea, yo creo que ganaríamos todos, incluso la gente que trabajara ganaría mucho con la renta básica. Ahora mismo, ¿en qué punto se encuentra la posibilidad de introducir este ingreso en nuestro país y en Europa? ¿Existe algún indicador de que se vaya a implantar a corto o medio plazo? Ahora mismo, bueno, pues si ha habido la necesidad de implantar un ingreso mínimo vital, urgente además, es porque la situación de crisis social es evidente. Entonces yo, por ejemplo, me asombra a mi entorno, cuando digo eso hablo de mis compañeros de trabajo, vecinos, yo llevo tiempo hablando de la renta básica y más o menos, bueno, pues sí, está bien y tal, pero he recibido muchas respuestas en los últimos 3 meses desde el estado de alarma, el que la gente reconocía que era necesaria y urgente implantar una renta básica universal. Yo soy optimista, yo creo que va a quedar evidente en pocos meses que el ingreso mínimo vital vale solamente para las personas que le va a cubrir, pero va a dejar un segmento muy grande de la población totalmente desnudo de ayudas, ¿no? Y entonces yo creo que se acabará implantando la renta básica universal, pero habrá que exigirla. La población tendrá que exigirla, tendrá que haber movilizaciones, pero yo creo que sí será. Unos argumentarán por una cuestión de estrategia, de interés, para que no haya desbordes sociales, pongamos una renta básica. Otros, para que pueda haber consumo y la gente pueda seguir consumiendo, pongamos una renta básica. Y otros más decimos porque es un derecho y hay que reconocer la dignidad de ser humano. Pero bueno, a la corta no parece que hay cierta resistencia. No, yo creo que en un año, 2 años a lo mejor, o menos, ¿eh? Ya veo que eres optimista, Pachi.
al Sí, sí, lo respecto. estoy diciendo. Muy Ya, optimista. yo anuncio que soy optimista, sí. Sí, sí. Yo no soy tan optimista, creo que va a pasar un poquito más de tiempo, pero sí que es cierto que con esto de la pandemia, mucha gente, incluso familiares míos que estaban en contra de la renta básica, no entendían cómo yo podía trabajar con estas cosas, están empezando a ver la necesidad, ¿no? Y eso me llama la atención, ¿no? Que la gente de repente hemos tenido una gran crisis o tenemos una gran crisis y de repente nos damos cuenta que la única salvación podría ser la renta básica. Sí, quizá esta pandemia vaya a ser un punto de inflexión y esté acelerando un poco las cosas. Probablemente. ¿Queréis añadir algo a esta entrevista? ¿Algún aspecto de la renta básica universal que no hayamos tocado y os gustaría destacar? No, yo más que un aspecto de la renta básica hay una cosa y es el tiempo. Siempre creo que debemos de aprender a valorar más que el dinero nuestro tiempo, porque nosotros vamos a estar aquí un tiempo y luego volaremos, ¿no? Entonces, me parece que la renta básica nos da la oportunidad de emplear el tiempo en aquello que realmente creamos que debemos de emplearlo. Y creo que la gente, todos, nos deberíamos de hacer la pregunta de ¿en qué quiero yo emplear mi tiempo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Entonces, yo siempre que hablo de la renta básica, creo que si tuvieras que poner en la balanza el dinero y el tiempo, tu vida, siempre tendría que pesar más tu vida, con lo cual yo creo que una renta básica sería muy beneficiosa para muchísima gente que haría valorar lo que realmente somos las personas. Y es que teniendo tiempo para poder hacer lo que realmente creemos que es nuestra vocación o lo que creemos que tenemos que hacer, la sociedad cambiaría muchísimo. ¿Tú, Pachi, quieres añadir algo? Bueno, normalmente en los temas en los debates de la renta básica, siempre, además de como ha dicho Verónica, como bien ha dicho, el tiempo, siempre está por medio la cuestión del trabajo. El trabajo también es otra cosa que, bueno, pues se ha deformado su significado y solamente se identifica el trabajo a esfuerzo y el trabajo penoso o el trabajo mal pagado o el trabajo esclavo, etcétera, ¿no? Obligado. Entonces, con la renta básica, ¿perdón? Sí, obligatorio para la supervivencia. Sí, sí, sí. Pero el trabajo no es únicamente eso. Es más, el ser humano desde las primeras culturas y las primeras civilizaciones se dio cuenta de eso, de que el trabajo que tenía que acometer para resolver la cuestión de la subsistencia, pues le quitaba tiempo, como ha dicho Verónica, le quitaba tiempo para hacer otras cosas. Se vio que cuanto menos trabajo haya que poner en la cuestión de la subsistencia y más tiempo en el trabajo vocacional, en el trabajo inspirado, en el trabajo de la búsqueda del propósito vital, pues eso realmente es el sentido que puede encontrar el ser humano. Entonces, la cuestión del trabajo hay que ponerlo en su sitio y hay que definirlo, porque hay gente que, por ejemplo, que denosta el trabajo y no quiero trabajar y hablar de trabajo y tal, y a lo mejor es una persona que es un activista voluntario y está haciendo un trabajo voluntario, ¿no? Es una cuestión que hay que volver a redefinir. De hecho, la renta básica universal, la incondicional, va a redefinir la cuestión del trabajo y lo va a redefinir claramente. Ahora mismo los empresarios necesitan, digamos, trabajadores dependientes de ellos, del puesto de trabajo que les ponga el empresario para poder subsistir, ¿no? Pero ¿qué ocurrirá cuando eso no suceda? ¿Qué pasará cuando la gente no necesite tener que ir a buscar un trabajo para poder subsistir? Pues pasarán cosas interesantes, ¿no? Sí, igual tendremos una sociedad un poquito más libre o más vocacional. Sí. De hecho, todo eso ya se sabe. Y uno, en cuanto se pone a imaginar estas situaciones, pues enseguida lo ve. Fíjate si se sabrá que lo único que se dedican a hacer son experimentos en distintos lugares del mundo, poblaciones y tal, y hacen experimentos, o sea, con seres humanos.
que lo único que es, vamos a darle una pequeña renta básica a la gente a ver cómo reacciona. Sí, sí. Es un poco humillante el tema, ¿no? Pero lo hacen porque no se fían de lo que realmente revolucionario que puede ser eso. Entonces, ahí hay que pegar y hay que darle, porque esa es la auténtica emancipación del ser humano. O sea, y la abolición de la violencia económica, vamos. Bueno, podríamos estar hablando de este tema durante mucho tiempo. De hecho, algunos grupos feministas también han señalado las posibilidades de liberación de muchas mujeres también dependientes económicamente, si tuvieran una renta básica. En fin, que toca tantísimos aspectos que podríamos estar aquí charlando horas. Pero se nos agota el tiempo del programa. Simplemente daros las gracias a los dos, Patxi y Vero, por haber acudido al programa y por habernos aclarado tantos aspectos de esta figura que es la renta básica universal. Muchas gracias, Sique, por invitarnos. Muchísimas gracias, Sique. Un abrazo muy fuerte para los dos. Otro abrazo para ti. Chao. Chao. Desde el tiempo de mi infancia no he sido como otros eran, no he visto como otros veían, no pude traer mis pasiones de una simple primavera. De la misma fuente no he tomado mi pesar, no podría despertar mi corazón al júbilo con el mismo tono, y todo lo que amé, lo amé solo. Entonces, en mi infancia, en el alba de la vida más tempestuosa, se sacó de cada profundidad de lo bueno y lo malo, el misterio que todavía me ata. Del torrente o la fuente, del risco rojo de la montaña, del sol que giraba a mi alrededor, en su otoño teñido de oro, del rayo en el cielo cuando pasaba volando cerca de mí, del trueno y la tormenta, y la nube que tomó la forma cuando el resto del cielo era azul, de un demonio ante mi vista. Con este solo de Edgar Allan Poe despedimos el programa de hoy. Muchas gracias como siempre por habernos acompañado. En estos tiempos de pandemia, procurad ser felices o al menos intentadlo. Un abrazo y hasta la próxima.